La condición económica de los Estados Unidos continúa degradándose constantemente. Recientemente, una serie de noticias preocupantes desató el temor en los mercados financieros. Los costos de vida y los precios al consumidor han experimentado otro incremento, mientras que las deudas corporativas y domésticas han alcanzado alturas nunca antes vistas. La quiebra y las ejecuciones hipotecarias están en aumento, y un número creciente de ciudadanos estadounidenses expresan su preocupación sobre su capacidad para cubrir sus deudas hipotecarias. En resumen, las tendencias a largo y corto plazo muestran que la situación financiera de los consumidores y las empresas en Estados Unidos y Latinoamérica está cayendo de manera alarmante. Por eso, hoy hemos decidido compilar las estadísticas más recientes que ilustran la angustiosa situación financiera de los Estados Unidos. Pero antes de examinar la lista, te pedimos que nos respaldes dando un me gusta, suscribiéndote a este canal y compartiendo este video con tus amigos y familiares. Sin más preámbulos, aquí están los 20 números que evidencian que la situación financiera actual de los Estados Unidos es desoladora. Los mercados están asustados después de la lectura del índice de precios al consumidor publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales. La tasa de inflación para el mes anterior fue significativamente más alta que la estimación consensuada del 8.2%, incluso estableciendo un nuevo récord con un incremento del 8.6%. Los precios energéticos aumentaron un 3.9% respecto al mes anterior, lo que eleva la subida anual al 34%. Además, los precios de la gasolina subieron un 16.9% mensual, lo que lleva el aumento a más del doble. Es difícil observar los datos de inflación y no sentirse desilusionado, como lo expresó un analista. Todavía no vemos que la situación mejore. La información sobre inflación resultó en la caída de los tres principales índices bursátiles. El Nasdaq sufrió una pérdida impresionante de casi el 3% en un solo día. La preocupación de los inversores sobre la desaceleración del crecimiento económico hizo que el S&P 500 cayera un 2.4%, cerrando en territorio negativo junto con el Dow Jones, que cayó 700 puntos el jueves pasado. Mientras tanto, el aumento de la inflación y la escalada de los precios significa que los trabajadores se enfrentan a más recortes salariales. Aunque los ingresos por hora aumentaron un 0.3% el mes pasado, los salarios reales, teniendo en cuenta la inflación, cayeron un 0.6% en los últimos 12 meses. Esto significa que los ingresos medios por hora de los trabajadores de Estados Unidos y Latinoamérica cayeron un 3%. El poder adquisitivo de los estadounidenses y latinos ha estado disminuyendo constantemente en los últimos años. La oferta monetaria nacional ha aumentado en las últimas 2 décadas, pasando de 4.6 billones a 19.5 billones. De hecho, alrededor del 25% de todos los dólares en circulación se crearon en los últimos 2 años. Se ha generado una cantidad de dinero sin precedentes. Esta afluencia de efectivo hace que cada dólar valga menos. Por ponerlo en perspectiva, en 1933, un dólar podría comprarte 10 botellas de cerveza, mientras que hoy apenas te alcanza para un pequeño café en McDonald's. Además, a medida que disminuye la capacidad de compra, el patrimonio neto de las familias estadounidenses también está reduciéndose. Paralelamente, la deuda de los hogares se está disparando. Según las estadísticas trimestrales de la Reserva Federal, el patrimonio neto de los hogares disminuyó en 500,000 millones en el primer trimestre, mientras que la deuda de los hogares llegó a un récord de 18.3 billones durante el mismo periodo. Y a medida que los costos de vida continúan subiendo, los consumidores se ven obligados a endeudarse más. Según un informe del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda de las tarjetas de crédito aumentó 841,000 millones y se prevé que seguirá subiendo. Y con el Banco Central aumentando sus tasas, mantener un saldo mes a mes pronto costará aún más. Esta semana, las malas noticias no cesaron. Los últimos datos muestran que la deuda total por préstamos estudiantiles ha superado los 1.75 billones por primera vez en la historia. Esto significa que la deuda promedio de los préstamos estudiantiles al graduarse ha aumentado a un 2.800% desde 1970.
De 2018 a 2022, la carga de la deuda estudiantil se disparó exponencialmente. Mientras tanto, las condiciones financieras de los consumidores siguen deteriorándose. En mayo, las cifras oficiales mostraron que los estadounidenses están ahorrando menos con la tasa de ahorro cayendo un 4.4%, alcanzando el nivel más bajo desde 2008. Por otro lado, los estadounidenses están pidiendo más préstamos. El número de préstamos aumentó un 7.5% el mes pasado, lo que supone el mayor incremento desde 2011. A su vez, el precio promedio de las viviendas ha subido un 30% en los últimos 2 años, hasta los 428,000, según los datos de los analistas, con las tasas hipotecarias subiendo por encima del 5.3%. Menos propietarios pueden permitirse pagar sus préstamos hipotecarios. El mes pasado, la tasa de morosidad nacional aumentó por primera vez en 9 meses, y el número de propiedades con 30 o más días de retraso llegó a aproximadamente 1.9 millones en todo el país. Además, los datos de Black Knight muestran que el número de ejecuciones hipotecarias también está en aumento. En mayo, el número total de ejecuciones hipotecarias dentro de Estados Unidos alcanzó 25,000, lo que supone un impresionante salto del 541% en comparación con el mismo periodo del año anterior. El informe trimestral de cuentas financieras de la Reserva Federal también reveló que la deuda de las empresas creció a un ritmo del 8% en el primer trimestre de este año. Esto refleja un crecimiento robusto. Se ha observado un aumento significativo en los préstamos facilitados por entidades financieras privadas, junto con un incremento del 14.9% en la cantidad de préstamos facilitados por instituciones federales. En este momento, cerca del 48% de las pequeñas empresas en Estados Unidos y Latinoamérica se muestran seriamente preocupadas por las implicaciones financieras del alza inflacionaria. De acuerdo con la encuesta realizada por Capital One, el 71% de los dueños de pequeñas empresas refieren que la inflación ha perjudicado negativamente sus negocios en el último año, y el 77% se muestran preocupados por las repercusiones a largo plazo. Al respecto, el reporte sobre los propietarios de pequeñas empresas del Bank of America reveló que el 68% de las empresas planean elevar sus precios en 2023, dado que no pueden seguir el ritmo de los crecientes costos operativos. Aún más alarmante, las declaraciones de bancarrota se están volviendo cada vez más comunes, con un aumento en el total de nuevas bancarrotas comerciales y empresariales del 33.5% en marzo, respectivo al mes anterior, y un incremento del 34% en individuos declarándose en bancarrota. Por otro lado, el déficit comercial continúa creciendo. Los datos más recientes demuestran que el déficit comercial mensual de Estados Unidos ha crecido 20,000 millones de dólares, alcanzando los 109,000 millones en el primer trimestre de 2022. Esto evidencia un incremento en las importaciones, ya que las empresas dependen de productores foráneos para satisfacer la demanda local. El déficit en el comercio de bienes y servicios se expandió un 22.3%, según datos del Departamento de Comercio. Este crecimiento en el déficit comercial es un factor importante en los pobres resultados económicos desde la recuperación de la pandemia, con una caída en el Producto Interno Bruto. En términos anuales, el déficit comercial total fue de 859,000 millones de dólares. Y según la US Bureau of Economic Analysis, Estados Unidos importó 3.4 millones de dólares en bienes y servicios, lo que representa un aumento de 576,000 millones de dólares. Las exportaciones fueron 2.5 billones de dólares más altas, lo cual significa un aumento considerable comparado al año anterior. Estamos en camino a registrar un déficit comercial de $1 billón este 2023. Una recién encuesta realizada por el Wall Street Journal reveló que el 35% de los estadounidenses expresaron un completo descontento con su actual situación financiera, el nivel más alto de insatisfacción registrado desde que la encuesta comenzó en 1970. Asimismo, un estudio llevado a cabo por Morning Consult Group encuestó a 1,600 adultos empleados para evaluar sus dificultades financieras. Los resultados son sorprendentes.
Los trabajadores no cuentan con fondos de emergencia y el estudio indica que el 42% de los trabajadores estadounidenses se sienten económicamente inseguros. Adicionalmente, el 33% de los adultos trabajadores se sienten incómodos con su habilidad para manejar un gasto de emergencia de $400 o más, y el 8% afirmó que no podían costearlo de ninguna manera. La encuesta también destacó que casi 4 de cada 10 adultos con empleo dicen haber enfrentado dificultades para cubrir sus gastos personales en el último año, incluyendo el 27% que afirma tener dificultades al menos una vez al mes. Por último, parece que este año habrá un aumento en los impagos de préstamos. Según Deloitte, la proporción de estadounidenses preocupados por cumplir con los próximos pagos ascendió al 35% en mayo. Esta cifra es la más alta registrada en los últimos 24 meses. La economía de Estados Unidos está en una crisis y nada ha mejorado en los últimos meses. Por el contrario, nuestros desequilibrios financieros, junto con una cadena de suministro en desorden, agravan la situación. Agradecemos que compartas este informe con amigos y familiares, para que más personas estén al tanto y puedan tomar precauciones. Nos vemos en el próximo video.